Buenas, otro día rezando juntos con la palabra de Dios. Y hoy vamos a rezar pidiendo al Espíritu para que nos ayude a comprender cuál es la profundidad, la belleza de la palabra de Dios en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hay dos cosas muy lindas de la palabra de hoy, de este día, tomada de la liturgia. Por un lado, está en la primera lectura un pedacito de la carta a los cristianos de Roma, y después en el Evangelio algo de Lucas, ¿no? Sobre el texto de Lucas, que es muy sencillito, vemos que un fariseo que lo invitó a cenar a Jesús se queda juzgando. Se sentó a la mesa, dice, y el fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer, ¿no? Se extrañó. Juzgó, dice, mira, este no está haciendo esto. Y ahí Jesús le dice algo muy fuerte. Así son ustedes, los fariseos, quienes eran los hombres religiosos de su tiempo, los conocedores de las tradiciones. Que le dice, ay de usted, así son ustedes, purifican por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Hay una actitud siempre, o una como llamada de atención que nos hace Jesús constantemente. ¿Cuál es eso? El quedarnos en formas exteriores, en prácticas rituales. Me venía esta imagen. Esto siempre se hizo así. Y por no animarse a la novedad, por quedarse en formas, quizá nos quedamos sin la oportunidad de conocer cosas nuevas. Y ahí era donde yo lo quería enganchar hoy con la primera lectura de Pablo a los Romanos. No la voy a leer toda, pero sí la van a tener ustedes ahí para leer o la buscan como siempre. Y hay una cosa muy interesante, ¿no? Dos partes muy fuertes, dicen. Dice, Dios se dio a conocer, se hizo patente, lo podés encontrar en los atributos, en sus atributos invisibles, en su poder eterno, en su divinidad. Dice, todo eso que no se podía ver se hizo visible a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de las obras también. Como Pablo les va diciendo a sus interlocutores esto, ¿no? De una manera como los fariseos se quedaban en la apariencia, a ellos les decía, ustedes son insensatos porque ven en todo lo que nos rodean las maravillas de Dios, de la creación, y se quedan en las cosas. Dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Va a seguir él diciendo muchas cosas, por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciéndose alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes que representan a los hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos, reptiles.
Fíjense, Dios se da a conocer en todas estas manifestaciones, en la obra, en las maravillas que ven, y nosotros nos quedamos inventando un Dios a nuestra medida. Y en vez de trascender e ir a aquel que nos regaló la existencia, les ponemos imágenes y nos quedamos con eso. O peor, dice, se quedan en vanos razonamientos queriendo entender todos. Nos invita a algo más profundo. Y fíjense cómo Dios nos invita, en este caso Pablo, hay una invitación muy grande, decir, han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar de al Creador, que es bendito eternamente. Cada vez más vamos descubriendo una cultura que se queda en lo creado o en lo que hace el hombre, es decir, y se olvida del dador, del que da el don. Y también a nosotros nos puede pasar lo mismo, trasladándolo a un mundo de lo religioso, porque esto está referido a mucha gente que quizá no tiene una práctica religiosa, pero que la ciencia, que el poder, que el tener es su Dios, o se fabrican ídolos humanos, a veces de maneras desmedidas, en mesías políticos o incluso en deportistas, en determinadas personas que tienen una fascinación o que nos produce una fascinación más grande que el que está arriba de todo eso, el que le dio el don incluso a este deportista. Pero fíjense cómo tenemos una invitación muy linda a superar eso, a ir un poquito más lejos, a profundizar mucho más esto. Estamos llamados a gustar una sabiduría mucho más profunda y mucho más grande. Pidamos entonces hoy al Señor rezar con esto. Por un lado, no quedarnos en formas exteriores. Por el otro, ir a lo profundo, incluso de lo de Dios, intentando superar lo creado para ir a aquel que es el autor de todo lo creado, e incluso de vos y de mí. Es una linda invitación la que hace la liturgia, y yo aquí solamente tiré unas pistas. Ojalá podamos rezar con esto cada uno, y como decía el padre Ángel Rossi, lo dice, espero que lo siga diciendo, una vez lo dijo en unos ejercicios que a mí me gustó mucho, dice, donde encuentre miga, quédese. Donde algo de lo que hoy rezamos, quizá una palabra que yo he dicho, o lo mismo lo que dice la palabra de Dios, aunque sea una frase, una palabra, te toque el corazón y te deje rumiando, esa es la palabra de Dios para vos hoy. Quizá no mucho, sino algo pequeño. Pedile al Señor que te revele y te muestre aquello que quiere tocar en nuestro corazón. Y que el buen Dios nos derrame una abundante bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que disfrutemos la jornada.